¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos, una jornada más. Es lunes, día 20. Bienvenidos a un tiempo que va a desarrollarse en los ámbitos de la opinión. Para eso están nuestros invitados ya aquí en el plato de Telemiño, a los que saludo. Son Pepe Carballido. ¿Qué tal, Pepe? Muy boas. Hola, amigos. Un placer saludar también a Antonio Vallejo. Hola, Antonio. Pues lo mismo digo, el placer es mutuo, como siempre. Y nos reencontramos también con Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Encantado. Pues encantado, y permíteme dos felicitaciones. Una al que diseñó y realizó este magnífico plató, Que no fui yo. que no fuiste tú, que no es lo tuyo, por supuesto, que hace un mes, yo hace un mes que no vengo y quedo encantado. Y segundo, el trabajo impresionante del Rally de Orense de Telemiño. De verdad, eso fue espectacular. Me consta. Espectacular, un éxito total, y lo del dron ya fue la guinda del pastel. Sí, señor. Impresionante. Sí, Lo sí. felicito a todos los que Pues responsables. felicitamos nosotros también, o en este caso yo personalmente, aunque sea un poco de autocita, a mis propios compañeros que lo han hecho de 10 y también, bueno, al plato de Telemiño, que el único defecto que tiene es que se nos ven un poquito más las arrugas. No hay problema ninguno. No hay problema ninguno, exactamente. Bueno, vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia pues, al proceso de modernización y de innovación de las empresas. Más de 1000 empresas urensanas, dice el periódico, utilizan ya la inteligencia artificial. En el subtítulo, el porcentaje de utilización de esta tecnología de futuro es aún el más bajo de Galicia, aunque el número de empleados en el sector se ha multiplicado por 7 en la última década. En la fotonoticia, pues ayer fue el Día del Corpus, con lo que ello comporta desde el punto de vista religioso. Corpus y alfombras de flores, pese a la lluvia. Las celebraciones del Corpus, con procesiones y las tradicionales alfombras florales, resistieron el mal tiempo registrado en la mañana de ayer en la provincia, que obligó en algunos casos a resguardar los actos bajo techo, como ocurrió en la catedral, que es precisamente esa imagen que vemos ahí. Y sin duda la noticia política del día tiene su ubicación en Andalucía. Ahí tienen esa llamada a la lectura. Andalucía se pone en manos del Partido Popular con una mayoría absoluta que hace historia. En el subtítulo, el triunfo de Moreno dispara las expectativas de Feijóo a nivel nacional, golpea al PSOE de Sánchez y frena el alza de Vox. Vamos ya con el apartado más noticias. Indignación en los pasajeros del AVE de Madrid, suspendido 24 horas de odisea. También la fama del pan de CEA hace crecer sus ventas fuera de Galicia un 2,5%, y en las citas deportivas, por ejemplo, en deportes, en fútbol, Barbadas y Allariz disputarán la final de la Copa Diputación. En baloncesto, el Real Madrid, campeón de la ACB ante un mal Barça. Y en lo alto de la portada, una nueva referencia deportiva, en este caso al Trofeo Ourense Termal. El Real Madrid se proclama campeón frente al Valencia en los penaltis, un trofeo que tuvo lugar en estos últimos días en el pabellón de Os Remedios. Y del deporte propiamente dicho al deporte, digamos que aficionado, o al concepto, digamos que de aventura sobre dos ruedas, como dice ahí ese título. Alfonso Junco, la vuelta en bici a la península en 37 días. Una historia que cuenta también el periódico en sus páginas interiores. Es lunes, día 20 de junio del 2022, ahí está todas las informaciones compendiadas en esta portada, y a partir de ahora pues vamos a escuchar pues las opiniones de nuestros invitados. Vamos a comenzar por la cuestión andaluza, por la cuestión política. Pido ya a nuestros invitados hoy que hagan una reflexión, un análisis sobre los resultados, señaladamente también la mayoría absoluta del Partido Popular, pero cualquier otra conclusión a la que ellos lleguen será muy útil para escuchar a partir de ahora. Pepe, empezamos por ti. ¿Qué te parece o resultado o qué valoración faz? Bueno, a valoración casi vou repetir a que dixen onte ás 9 ou 9 e pico da noite, cando a miña muller me disse os resultados que non tiña visto aínda a televisión, non? E foi de menos mal, non? Porque a verdad que me sentín ciertamente aliviado, porque estaba claro que a dereita, neste caso, pois iba a, bueno, por todas as enquisas daban de que iba a ganar, e alégrome moito de que non teña que depender de Vox para gobernar, non? Entonces, primeiro felicitar, evidentemente, ao Partido Popular de
de Andalucía, que certamente estuvo desaparecido como tal partido, porque utilizando a técnica tamén que xa utiliza Feijóo, as siglas do PP non aparecían en ningún sitio, pero bueno, en todo caso, tamén porque é unha estrategia política e eles sabrán por qué, non? Pero é certo que o feito de que gobernen e sin ter que, digamos, depender de vos, creo que é unha boa noticia, porque eu creo que cuanto menos oxígeno se lle dé a esa organización, pois mellor, non? E entonces, en todo caso, pois, personalmente, prefiro que sea así. Por outro lado, bueno, pois tamén é certo de que o Partido Socialista estuvo en Andalucía gobernando, pois eu creo que foron 37 anos, non sei cuántos, o sea, por lo tanto, tamén é normal que se produzca un relevo, non? E é bon, ademais, incluso, eu creo que é sano para outra cosa, é o que pode pensar individualmente cada un de nós, pero para a democracia en xeral non é malo que pois, haya un refresco, que haya un cambio de liderazgos, porque, bueno, se non acabamos pensando que lo normal é que sea así, non? Por lo tanto, tamén desde ese punto de vista, creo que, bueno, pues, é normal, Juanma Moreno creo que leva un mandato, non? Sí. Unha legislatura, 4 anos, por lo tanto, que leve unha segunda tamén me parece, pues, tamén normal, non? Insisto, alegrome máis que non teña que esas dependencias que acaban, pois, xerando, pois, non é o que me gusta, que collan oxígeno estas forzas que estén aí, bueno, teñen todo o dereito do mundo, pero ainda así subiu Vox, pero bueno. En todo caso, e logo o tema de Ciudadanos, que, bueno, pues era casi unha crónica dunha morte anunciada, que, bueno, pues eu creo que definitivamente ese proxecto que dunha forma tan extraordinaria naceu e tan extraordinaria desapareceu, algo que creo que se vai estudiar nos libros nas facultades de Ciencias Políticas, porque foi un fenómeno realmente extrañísimo, como se pode fundir algo en tan pouco tempo, e que efectivamente eu creo que é un pouco a puntilla que acabará rematando con eso. O xiro, creo que acertado do PP hacia o centro, digamos, tamén creo que foi parte do éxito, é dicir, a teoría, digamos, ou a política popular que facía Casado, intentando captar o voto da ultradereita e arrimándose para aí, pois creo que era negativa e creo que se demostrou. Por lo tanto, bueno, pois ese acercamento, sea real ou ficticio, hacia o centro, creo que foi útil, esa é a miña valoración. Perfecto. Escuchamos también la de Antonio. Sí, yo empiezo por una de las últimas ideas de Carballito, la desaparición de Ciudadanos, que yo creo que no es un fenómeno extraordinario, sino un fenómeno natural. Ciudadanos nació con la propuesta política muy interesante, por cierto, de una cierta centralidad a lo que era el Partido Liberal Alemán en sus tiempos, en el sentido de, bueno, yo voy a apoyar a las mayorías que ganan las elecciones para evitar que esas mayorías caigan en manos de los extremos, sea Vox o sea otros extremos del otro espectro político. Bueno, el señor Rivera traicionó esa idea a las primeras de cambio. En el 19 permitió que se repitieran unas elecciones, simplemente porque quiso romper aquello para lo que nació y pensó que le iba a ganar a la derecha y ser el rey de la derecha. Bueno, la consecuencia natural es la desaparición de Ciudadanos, porque cuando un partido aparece para hacer determinado papel y no lo hace, simplemente es inútil para el sistema y desaparece, ¿no? Respecto a otra de las ideas que apuntaba Carballito, también estoy muy de acuerdo. Después de 37 años de gobierno de un partido político, casi de una manera hegemónica a lo largo de la democracia, es lógico que las sociedades se refresquen haciendo cambios, y cambios profundos, no cambios solo de maquillaje. Este es un cambio profundo, es un cambio muy importante. Otra de las ideas de Carballito que también suscribo y que me parece particularmente interesante es que Vox queda fuera de cualquier opción de gobierno, de cualquier influencia de gobierno, y lo hace de la manera en la que deben quedar en democracia fuera las opciones que no son buenas para la democracia, es decir, democráticamente, no con cinturones de castidad, ni con, ¿cómo se llama eso? Cordón sanitario. Cinturón sanitario, cordones sanitarios. No, eso es una cosa artificial. Son los ciudadanos, democráticamente, los que tienen que poner fuera del sistema a estas opciones. Y yo creo que hay que darle una enhorabuena muy profunda, muy intensa y muy sincera al Partido Popular, que ha ganado limpiamente las elecciones. Y hay que decirle al PSOE que ya va siendo hora de que se lo haga mirar, que el Partido Socialista no perdió las elecciones ayer las perdió estrepitosamente, como las perdió hace 4 años, aun ganándolas,
porque no fue capaz de gobernar, y en el sistema en el sistema político español el que gana pero no gobierna es como si perdiera. Pero hace muchos años que ya va perdiendo en Andalucía, porque yo creo que se ha convertido en una élite que ha perdido el contacto con la realidad, el contacto con la sociedad andaluza. Ese contacto que ha tenido y con esa conexión que ha tenido a lo largo de 37 años, ha empezado a perderlo y no se ha dado cuenta de que ha empezado a perderlo hasta que lo ha perdido definitivamente. Por tanto, creo que hace falta una gran reconversión del Partido Socialista para, por explicarlo con un ejemplo muy actual, salga de la era analógica en la que está a la era digital en la que ya está la sociedad. No valen explicaciones como la de ayer de Adriana Lastra, que me parece una verdadera estupidez que salga a decir la estupidez que dijo de que es que los cuartos del gobierno son los que han proyectado a Moreno Bonilla. No, nada que ver. Hay que hacer otro tiro en el pie. Análisis político mucho más serio y hacérselo mirar. Y cuando se pierde, se pierde. Y si no se analiza correctamente por qué se pierde, se vuelve a perder. Abel. Sí, yo coincido en muchas cosas. Yo creo que también influyó en el tema andaluz, que viene ya de unos años acá, la corrupción. No se puede, ya sé que ninguno dijiste nada, pero no cabe duda que la corrupción en Andalucía fue y es brutal. Tienen los dos presidentes de la Junta, y presidentes, creo que los dos fueron presidentes también del partido, condenados con un recurso en el Supremo. Creo que eso también influyó. Y el cansancio y el hartazgo de 37 años de gobierno, de esa manera que hicieron ellos. Yo me felicito por la victoria. Fue un arrastre, no lo esperaba. Yo, en mis cálculos más optimistas, decía 51, que era una faena, porque tendríamos que haber dependido de Vox, contra el que no tengo nada, como no tengo nada contra Podemos, que son otra extrema izquierda, que también llevaron ayer un pepinazo impresionante, pasaron de 17 a 7, porque voy a contar los dos de la de Cádiz, 5 y 2, 7, y tenían 17, si no me engaño. Y ahora lo que hay que hacer es administrar eso bien, con humildad. El discurso que dio ayer Juanma Moreno creo que fue impecable, no presumió de nada, habló de una mayoría suficiente. Lo de Ciudadanos lo siento, porque a mí Juan Marí me cae bien, lo oí ayer, lo oí un poco y después echaron unas imágenes cuando vinieron los hijos que estaba el hombre llorando, y hoy no fue capaz, en una entrevista que le hizo Carlos Alsina, no era capaz de hablar, no pudo hablar. Dijo 4 palabras, llorando, porque los hijos, tal, le costó el matrimonio, dijeron ayer allí. Entonces me da pena porque me parecía un hombre muy válido, muy prudente, preparado, pasó por muchos partidos, sin duda, porque empezó en Alianza Popular, imaginaros. Y después lo de esconder, por decir otra cosa, lo de esconder, entre comillas, lo del logo, ya lo hizo en tiempo Felipe González, lo hizo Fraga en Galicia, Feijóo siguió el paso, Juanma siguió el paso, pero todo el mundo sabe, aunque en los carteles electorales y en no sé dónde, en los mail, no salga PP salga pequeñito el PP, todo el mundo sabe que Juanma Moreno es del Partido Popular, además lleva en el Partido Popular tropecientos años, que hasta creo que fue presidente de unas generaciones también. Entonces, felicitar a la mayoría del PSOE que hablan, que dan, pues como ahora Antonio Vallejo, que es lo lógico, darle enhorabuena. Yo también se la doy a ellos cuando ganan, solo faltaría, y no el lastre, porque es un lastre, y no me explico que esa mujer, sinceramente, pueda ser, no sé si es la vicesecretaria de organización o la secretaria de organización, corrígeme si me equivoco, de un partido tan importante como el Partido Socialista, que tal que ayer leyendo, porque se improvisa, se puede trabucar, que nos pasa a cualquiera, pero leyendo un papel, decir las burradas y tonterías, que daba vergüenza ajena escucharla. Bueno, voy a pedir a nuestros comentaristas de hoy también, elevar un poquito el foco y que hagan una pequeña lectura en clave más allá de Andalucía, es decir, quién debe de sacar conclusiones y qué cambios se sustancian o qué proyección de estos resultados caben más allá del territorio en el que se han producido. No hablo de extrapolación, hablo de aprendizaje o de estrategias o de todo ese tipo de cosas, pero ese asunto que planteamos ya o que anticipamos ya tendrá la respuesta dentro de unos instantes. Ahora nos toca un pequeñito alto para la publicidad y volvemos en un rato. Hasta ahora.
De nuevo con todos ustedes, nos acompaña hoy, recuerden, Pepe Carballido, Antonio Vallejo y Abel Fraga. Con ellos estamos hablando sobre todo de política, partiendo del primero y principal de los titulares que en este ámbito tenemos con los resultados de las elecciones andaluzas. Anticipaba antes de la pausa, que les pido también ahora a nuestros invitados que proyecten estos resultados más allá del espacio geográfico y político en el que se han producido. Pepe. Bueno, pois, salindo do espectro andaluz, efectivamente, claro que ten importancia este resultado, porque, vamos a ver, Andalucía, ao igual que Cataluña, é o granero de votos do PSOE, digamos, non? Para entendernos, sempre, tradicionalmente. Tamén hai que ter cierta perspectiva, porque, bueno, aínda que é así, os resultados das autonómicas e os resultados das xerais non teñen que ter realmente unha correlación, non? Por tanto, bueno, tampouco... Eso está claro, efectivamente. Pero sí é certo que, bueno, que efectivamente... Eu falaba, efectivamente, eu decía de traspasar estes resultados, a proyectalos en clave, senón o aprendizaxe que algúns partidos que están gobernando, por exemplo, nas institucións a nivel de toda España, pois deben de sacar. Bueno, vamos a ver, máis autoridade que ten Vallejo neste tema non a teño eu, evidentemente, non? Con respeto ao Partido Socialista, porque claro... Pero bueno, a túa capacidade de análisis... No, claro, eu teño a miña, evidentemente, non. Pero quero dicir que, efectivamente, o que dice el, eu estou íntimamente convencido de que é verdad, é dicir, eu creo que PSOE terá que replantexarse ciertas cousas, efectivamente, utilizou un símil creo que moi acaído, que é pois, pasar da era analóxica a era digital. Eu creo que, efectivamente, eu creo que hai que dar ese paso, é dicir, e sobre todo, en ese caso, en Andalucía, porque, bueno, chega ese momento en que levas tantos anos no poder, digamos, gobernando, que te crees el rei del mambo, non? E el rei del mambo se pode convertir en el rei desnudo, que é o rei ido da anécdota. Por lo tanto, claro, creo que sí. É certo que, vamos, o PSOE, a nivel de Estado español, pues, está tamén sufrindo un desgaste importante con todo o proceso de goberno. Claro, a poucos presidentes, ou a ningún, creo que a ningún, desde que eu recorde, lle toca na mesma legislatura pues, unha pandemia que non recordamos desde o ano 1918 e toca a este goberno, co cual é complicadillo de gestionar unha cosa así, sea quen fora, é complicado gestionar unha crisis como que nunca podíamos prever, non? E, por outro lado, pois, la rematamos con unha guerra que está producindo pois, datos preocupantes en cuanto a inflación. Un goberno con unha inflación cercana ao 10% é complicado subsistir, sea o goberno que sea. Por tanto, evidentemente, o señor presidente do goberno, Pedro Sánchez, ten un problema gordo. Parte porque se llevou encima algo que nadie contaba, non? E aparte tamén, bueno, pues, por exemplo, que efectivamente en eses sitios donde tradicionalmente o Partido Socialista ten un importante número de diputados e de votos no Congreso dos Diputados de Madrid, bueno, pues está tocado, e isto tamén afecta. Veremos que da un ano e pico, un ano casi e medio, non? Se non adiantan as eleccións. Chega ao final. Sí, pois queda un ano e medio, bueno, un ano e medio pode pasar moitas cousas, e eu espero, bueno, que mellore a economía non polo PSOE, sino polo país, non, por tanto, as cousas. E eso quizás sería un pouco a visión. E demais, digo, bueno, pues non é unha traslación directa, non? Incluso vai haber un municipales que veremos a ver que pasa tamén, pero bueno, sí que é certo que os resultados, hombre, son para tomar nota, para tomar nota. Para tomar nota, dice Carballito, lo pues, recogemos yo, ahí. Como decía antes, yo creo que en la época de la política digital el tiempo es un factor muy importante y queda casi un año hasta las municipales y año y medio hasta las generales. Por tanto, ese es el factor más determinante que el efecto arrastre o influencia que puedan tener estas elecciones. No obstante, todo lo que dicen los electores afecta, y afecta a todos los ámbitos. Afecta al ámbito local, al ámbito autonómico, por supuesto, al ámbito interno de los partidos y, por supuesto, al ámbito nacional. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un análisis de lo que ha ocurrido ahí, si quiere que no se repita algo similar en las próximas, que son las de mayo, que pierda pues, las grandes ciudades, en fin, este tipo de desastres que suelen ocurrir cuando viene la ola mal, y que incluso tenga traslación a las elecciones generales del día de finales del año 2023. Digo que queda mucho tiempo, pero hay muchas cosas que corregir. El ruido enorme que hay en el gobierno hay que corregirlo, y hay que corregirlo ya, porque el gobierno está haciendo cosas muy importantes. En una época de crisis
durísima, durísima, por la pandemia, por la guerra, por la situación económica, por la inflación, está haciendo cosas que no se han hecho con otros gobiernos para preservar un mínimo de bienestar de la gente. Y sin embargo, suena mucho más el ruido. Y el ruido no solo lo hacen los partidos de la coalición, estos que se estrellaron ayer, el entorno de Podemos y todo esto, no, el ruido lo hace internamente el propio Partido Socialista, porque a mí me suenan más de forma discordante las voces de Lambán o las voces del presidente de Castilla-La Mancha, en contra de las decisiones del gobierno, que lo que hace otro partido, que al fin y al cabo es eso, otro partido, que es Podemos, ¿no? Muy bien. Poco dijeron. Me imagino que hoy Paje dirá, me imagino que Paje y Lambán hoy dirán algo. Y Vara, hasta ahora poco dijeron. Por supuesto, mucho. Que es lógico, y me parece lógico que no digan. Mucho más, pero lo poquito mucho que más, dicen. pero perdón, mucho más que cualquier varón del PP, bueno, eso discrepando de los suyos. Bueno, hoy tampoco hay nada que discrepar. Yo lo que digo es que efectivamente falta año y pico para las generales, si es que llega a las generales, con lo cual no hay que extrapolar los resultados. No cabe duda que la tendencia, dicho por los expertos, por los politólogos de todo tipo, incluidos los de izquierda, ¿no?, que hay muchos en las televisiones, lo que se prevé, salvo que pase alguna cosa, que puede pasar efectivamente, es que haya un cambio de ciclo cuando sean las próximas generales. Dices tú el gobierno, lo que no puede ser es que un gobierno de coalición, que es la primera vez que lo hay en España como tal, apoyado en quien está apoyado, como son los separatistas y los etarras, pero lo del propio gobierno, que estén peleados entre sí. Eso es lo que la gente no concibe, porque no gobiernan. No digo que no puedan haber sacado alguna cosa que podría ser, o que quisieran haber sacado alguna cosa que podría ser interesante, pero es que están faltándose constantemente el uno al otro. Y después está la chulísima, que sinceramente, yo lo comento con los amigos y lo digo aquí, yo no me explico que tenga la imagen que tiene en las encuestas Yolanda Díaz. Es una mujer que aquí en Galicia la conocemos todos, que no hizo nada, que traicionó a Beiras, que traicionó en Ferrol, que en todas partes, chulísima, sí, va muy bien vestidita, por cierto, siempre de marca y todo muy bien tal, habla de una manera que yo no sé cómo convence a nadie, y ayer se pegó un leñazo, porque ayer empezaba, no os olvidéis, y después tiene a la Colau y a la Oltra, las dos imputadas, que son sus socias, entre comillas, que ahora seguramente se va a escapar, con lo cual, si esto sigue como está, por estos derroteros, no creo que llegue al año y medio que falta de legislatura nacional, y dentro de un año veremos autonómicas, no os olvidéis que más de la mitad de las autonomías van con las municipales, que podría ser un golpe importante para el PSOE, y me imagino que entonces hablaríais, no digo porque en general los del PSOE, hablarían algo de Pedro Sánchez, porque lo que no se puede estar callado con las auténticas burradas que cometió en algunos momentos. Muy breve, Antonio. No, yo lo que digo un poco lo que decía antes de Ciudadanos, ¿no? Cuando un partido no sirve a la causa para la que se ha creado, no es útil a la democracia, tiende a desaparecer. Por tanto, el tema de lo que antes fue las mareas, ahora es Podemos, ahora son dos grupos en Andalucía y tal, también tienen que hacérselo mirar, porque lo mismo que se ha producido un reagrupamiento de la derecha, excepto la extrema derecha de Vox, con la absorción de Ciudadanos, puede volver a producirse un reagrupamiento de la izquierda si la izquierda a la izquierda del PSOE no resulta útil para la democracia, ¿verdad? En Galicia tenemos un ejemplo muy ilustrativo. El Bloque Nacionalista Galego saltó por los aires en determinados momentos. Agrupaciones surgieron con representación muy importante además en el Parlamento de Galicia, y al final pasó lo que pasó. Y vuelve a resurgir en la medida en que vuelve a tener un discurso el Bloque útil para la gente. Galego, y volvió a ocupar el lugar que le correspondía y que socialmente tenía con ese respaldo. Bueno, vamos a plantear un asunto diferente, vamos a centrarnos en la crónica local. Se había anunciado un concierto, el concierto de Loquillo, así lo hizo saber el Concello ourense, y resulta que el concierto no se va a producir porque Loquillo finalmente va a actuar en Bilbao. Bueno, dice el alcalde que como consecuencia de ese desplante, él va a llevar a los tribunales pues a Loquillo y la agencia con la que establecerían contacto, y la agencia dice que no hay absolutamente nada firmado, y que es más, que el concello, señaladamente su alcalde, había sido incapaz
incapaz de hacer una actuación, un concierto, con las mínimas medidas que requiere la organización de un evento, de un espectáculo de esas características. Hoy el periódico vuelve sobre este asunto. La oposición reparte las críticas en el caso Loquillo, dice ese titular. Ven detrás de nosotros pues la foto de Loquillo y también al otro ven el pie de foto, dice concretamente Rulo y la contrabanda, será el sustituto del día 25. La oposición ve improvisación e incapacidad en Jácome, pero también reprochan al alcalde. Escuchamos las opiniones de nuestros invitados hoy. Arranca el señor Carballido. Bueno, anticipo que no entiendo absolutamente nada de deportes, de fútbol y nada de festas y festejos, ¿no? En todo caso, sí, como ciudadano, que no entiende nada de eso, sí, puedo opinar que, vamos a ver, cuando hay, digamos, cartuchos de fogueo y hay cartuchos con bala, ¿no? Claro. Si un dispara con bala, pode lle dar ao objetivo, e se dispara de fogueo, pues faz ruido, ¿no? E eu estou escutando moito ruido aquí, ¿no? Eu, cando vexo a Jennifer López actuando en Ourense e a Loquillo actuando en Ourense, pues diré, bueno, pues oye, pues bien, así me gusta, un alcalde que cumpre e promete. E mientras non nos vexo, pues direi que, bueno, pues outros fuegos de artificio disparando con munición de fogueo, ¿no? Porque que eu levo 3 anos de mandato municipal escoitando moito fuego de fogueo, pero en todos, absolutamente, en todos os temas, ¿no? Desde edificios de 80 pisos, non sei onde, desde... Entón, claro, chega un momento que un dá por feito que estas propostas que se lanzan non, e que carecen dun soporte en papel, porque agora xa empezamos a ter que mirar o soporte en papel. En era digital, vamos ter que volver ao papel e ver que algo este escrito, porque eu xa non me creo absolutamente nada de ninguna das propostas que se fan e que non son máis que, pois a mí pareceme, vou chamar, por ser educado, ocurrencias matutinas, vale? Ocurrencias matutinas. Entón está moi ben, oye, pois tú podes ser un gran propósito, oye, me gustaría, pero bueno, eu, por exemplo, que son un ciudadano normal, pois podo decir, oye, me gustaría, pero claro, se eu digo, voy a traer pois a Jennifer López, por poñer un caso, pero eu non quero dicir que non teño ningún interese en que veña, ollo, eu prefería unha boa banda de música, seguramente que a... Pero bueno, en todo caso, ou a Filarmónica de Galicia, que, por cierto, é unha preciosidade. Pero bueno, en todo caso, eu non sei que ten razón, se vai ao juzgado a levar ao Loquillo, bueno, pues me parece outra forma de gastar dinheiro por gastar, pero en todo caso, e tamén é cierto que con pólvora del rei se dispara moi bien, verdad? Tú vas ir a juicio. Hai asesores del Consello que non cuestan. Que non cuesta, bueno, me alegro. En este caso. Me alegro que non cueste, porque, bueno, pero tamén ao mellor teñes que dedicar a máis pleitos incontenciosos que non estes, pero en todo caso. Estes anuncios, primeiro, as festas iban a ser en noviembre, as festas de San Martín iban a ser en Nova Más, despois en Entroidos, e ao final temos, despois de 3 anos, as festas do Corpus que hubo sempre, é dicir, ese gran anuncio electoral que había, que las fiestas, el Corpus non vale para nada e vamos tal, pues, entón chega un momento que non me creo nada, e entón chega ese momento cando un dice, bueno, é normal que se digan estas cousas e é normal que non se fagan, esa triste normalidade. Caballeros. Sí, bueno, las fiestas de toda la vida, pero en podre, o sea, en peor. Bueno, yo qué sé, esto es como el rascacielos, como el Aquapar, como las 300 piscinas, bueno, es todo igual. Yo hace mucho tiempo que estoy, y lo vengo diciendo cada vez que me dais oportunidad, desconectado del Concello, creo que son 4 años perdidos, da igual lo que hagan, todo lo que hacen no tiene ningún sentido, y esto, pues lo mismo, en la misma línea, nada de nada. Yo, si tengo que darle la razón o creerme a alguien, me creo a Loquillo, que al fin y al cabo es un profesional. Y si no hay un contrato, pues no hay nada que rascar. O sea, tú no puedes anunciar en tu cuenta que tienes a Jennifer López o que tienes a Loquillo si no lo tienes amarrado mediante un contrato. Da igual que sea en papel o que sea un contrato digital, que también vale. Dicho de otra manera, eso lo puede hacer un hooligan, pero no debiera hacerlo el alcalde de Ourense. Claro. La situación es la que es. Vamos a llevar con resignación el 4º año de los que le toca por perder a esta ciudad, por la frivolidad que se hizo en el año 19, y ya está, y no tiene más importancia. Vamos a seguir con estos episodios hasta el final. Abel. Bueno, pues la culpa no es de Loquillo, la culpa es en todo caso de su representante o agencia de representación, que creo que es. Y el alcalde, vender la moto de una cosa que no tiene firmada.
tú no puedes decir que va a venir Loquillo, o en su momento, bueno, lo de Jennifer López fue distinto, era un sueño, digamos, pero esto lo dio por hecho, que tal día iba a actuar y tal y cual, y sin tener el papel firmado. Haciendo un paralelismo un poco exagerado, porque no hay comparación, es como nos pasó Florentino con Mbappé, que se fiaba de él, votó 6 meses falando día sí día no con él, tal, no firmó ningún papel. Bueno, así, que a lo mejor escucha, así se quedó. Que a lo mejor lo firmó, y Florentino no quiso hacer uso de él. Esa es otra. Bueno. Y al final nada, tú cuando tienes yo fui concejal también muchos años, tú tienes que firmar, que esté firmado el papeliño, y entonces ya podemos hablar lo que sea. Si me permite, ¿sí? Quedo meridianamente tranquilo y reposado saber que, o que dice Abel, que no fue una ocurrencia, sino que fue un sueño. Un sueño calderoniano. Lo cual, efectivamente, la cosa no sé si va a mejor o a peor. Es decir, no sé si son ocurrencias o los sueños expuestos al público. No sé si tranquiliza o no me tranquiliza mucho tampoco. Bueno, hombre, sueños... Un sueño tampoco me tranquiliza. Soñar es necesario, imaginar es indispensable. Y por cierto, Jennifer López es la mujer que más me gusta a mí de la historia. ¿De la historia? Sí. Caray. Me gusta mucho esa mujer. Pues ya que tampoco habría cambiado mucho el discurrir de la historia de Orense. No, en absoluto. Pues lo dejamos aquí, que el tiempo ya nos dice que tenemos que ir cerrando el chiringuito. Muchas gracias. Un placer. Adiós, Pepe. Adiós, Antonio. Un placer. Hasta luego, Abel. Oye, recordar que el último mes el Real Madrid ganó la 14 Champions y ayer ganamos, o sea, antes de ayer ganamos la Liga número 36 de baloncesto. Pero felicitar a todos los madridistas y a mí mismo y a Antonio. Claro. El que tú no hayas venido durante todo este pero no lo dije en la cámara. Y sé que la gente quiere oír eso. No significa que no hayamos reconocido eso. Y incluso me llegaron a decir, oye, que Abel sacó fotos tirado en no sé dónde. Bañándome en la plaza, en la fuente de Concepción. Bueno, algún amigo mío volvía de la fuente a las 3:30 de la madrugada, en fin, y bastante eufórico. Sí, no sé si solo por el partido. Escorado de estribor o de... no sé si solo eufórico, no sé si solo por el fútbol. Bueno, pues gracias a los tres y como siempre gracias a todos ustedes. Volvemos mañana a echar un ratito de tele aquí comentando la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.